Hola, hoy les voy a contar la historia de una iglesia que nació mucho tiempo atrás. Fue una historia de procesos, de desilusión, de victorias, pero siempre de la mano del Señor. Esta historia comenzó en 1935, cuando Julio Osterman, el pastor de la Iglesia Bautista del Centro, decide iniciar un anexo en lo que hoy sería Barrio Candati. El inicio fue muy difícil. Solamente asistían 4 hermanos fieles. Dios empezó a movilizar el corazón de Jorge Folta, junto con su esposa, doña Bárbara, para tomar cartas sobre el asunto y ponerse a la obra. Tenían solamente 6 meses para hacer salir adelante esta iglesia. Empezó domingo tras domingo a traer palabra del Señor, quizás en un castellano no tan fluido, pero sabemos que el Señor es el que habla. Y así fue como la iglesia comenzó a crecer día tras día. Se reunió un presbiterio y se decidió a Jorge Folta como el primer pastor. Empezaron a clamar y orar por un nuevo lugar donde poder encontrarse. Pero así fue que Dios abrió un nuevo espacio en lo que sería Boulevard Gálvez, 1650. Y así es que junto con sus hijos, Juan y Jorge, deciden con su empresa de construcción empezar a edificar un nuevo templo, donde poder encontrarse con cada vez más personas. Cada edificación llevaba mucho gasto, por lo que una vez más se vio el pastor Folta de madrugada, postrado en oración sobre algún montículo de escombros que hoy son nuestra iglesia, clamando a Dios por la provisión de recursos. Don Jorge Folta, el abuelo Folta, el pastor Folta. ¿Y por qué? Porque pertenece a los recuerdos de mi niñez. Era un hombre que se ocupaba de las personas, tenía vocación, dedicación al cuidado de los hermanos, pero tenía en cuenta a los chicos. Era tanta su atención para el grande como para el pequeño. Y eso a mí me quedó marcado. También puedo decir que aprendí tantas cosas de él, pero recuerdo una que es muy especial para tenerla en cuenta. Aprendí que el creyente que se sujeta a Dios no tiene problema para sujetarse al hermano. ¿Por qué cuento esto? Porque siendo él anciano y habiendo tomado la decisión en conjunto con la iglesia de la necesidad de la incorporación de un nuevo pastor, llega el pastor Bertuzzi a la congregación, creo que con 26 años, y dejando el pastorado un anciano. Y el pastor Bertuzzi, como joven, innovador, proponía, por ejemplo, un domingo, el próximo fin de semana vamos a hacer una folleteada, vamos a salir a la calle y vamos a entregarle a la gente folletos que hablen de la salvación, que hablen de la necesidad del hombre, de Dios. Bueno, ¿quién se anota?, decía. Había que levantar la mano. El primero que levantaba la mano era don Jorge Folta, el pastor Folta, el abuelo. Y eso también me llamó la atención, siendo muy jovencito. Un hombre tan grande con una trayectoria, con toda una historia en él, sujetándose o siendo el primero en seguir. Y cuando se dirigía a Federico Bertuzzi, decía mi pastor. En aquellos tiempos no era muy fácil los cambios. Cuando uno estaba formado en una línea era difícil cambiar, pero no tuvo problema. ¿Por qué? Por lo que dije primero, porque lo que ocupaba su vida era la fe en Jesucristo. En 1974 es cuando Jorge Folta y su esposa deciden dejar de lado el liderazgo de la iglesia y asume el pastor Federico Bertuzzi, junto con su esposa Marta. Este nuevo cambio y este pastor nuevo, joven, trajo muchísimos desafíos y nuevas propuestas al cuerpo de la iglesia. Se ofreció por primera vez servicios abiertos a la comunidad, con enseñanzas de idiomas, talleres de arte, de música, de manualidades. En esa época, Marta, la esposa de Federico, trabajaba con lo que era un grupo de chicos y de personas en lo que era la actividad del teatro. Se hicieron muchos eventos teatrales muy lindos.
Durante esta época se realizaron muchas campañas evangelísticas mensuales. Se estableció el Centro de Capacitación Teológica, vinculado con el Seminario Internacional Teológico Bautista. En 1977, la iglesia se vio desafiada a ampliar el espacio de reencuentro. Así es como se inicia la segunda parte de edificación de este templo, es decir, el primer piso. Nuevamente, la empresa constructora de Folta decide tomar cartas sobre el asunto. A la par y en paralelo seguían diferentes obras de extensión que concluyeron siendo anexos. La iglesia seguía creciendo, abriéndose paso en lugares estratégicos de la ciudad. Durante el liderazgo de nuestro pastor Bertuzzi, la visión misionera se convirtió en un pilar fundamental. Él, guiado por la voz del Señor, llegó a la creación de Misiones Mundiales en 1983, donde así decidió dedicarse completamente. Ha sido una iglesia o es una iglesia misionera enviadora. En todos estos años de labor, de misión, más de 70 pastores, misioneros, laicos han salido de este lugar, nacidos espiritualmente la gran mayoría y desarrollando actividad en distintas ciudades, provincias de la Argentina, pero también en otros lugares del mundo. Tiempo después, la llegada de Eduardo Sarazaga como pastor principal marcó el inicio de una nueva era, caracterizada por una intensa expansión hacia las afueras de la ciudad. Bajo su liderazgo, se abrieron muchos anexos en Rincón, Colastine Norte, Colastine Sur, Barrio El Pozo, La Guardia, Loyola, Schneider y San Carlos. Este esfuerzo tuvo como resultado un notable incremento en la membresía. Esto en un santiamén. Recuerdo que en una oportunidad, con el grupo musical con el que habíamos conformado, tuvimos la oportunidad de acompañar a Eduardo a la cárcel de Las Flores. Él tenía un fuerte sentido evangelístico y él quería que pudiéramos de alguna manera estar acompañándolo en estas dinámicas, y fue así que tuvimos la oportunidad de ingresar a lo que era la cárcel de Las Flores. De la misma manera tuvimos oportunidad de ir, me acuerdo, a lo que era el hospital El Miri López, y fue interesante porque teníamos que preparar los instrumentos, la batería, la guitarra, y bueno, la gente nos miraba, y lo lindo fue dejar un testimonio después de todo lo que era el evento en sí, que era sencillamente cantar, dejar una meditación, Eduardo predicaba, y acto seguido nos venían a charlar, que ellos estaban interesados en saber de qué estábamos hablando, qué era lo que estábamos cantando, qué era lo que estábamos predicando. Transcurría el año 1986, cuando en Santa Fe un grupo de personas y miembros de esta iglesia vio la posibilidad de contribuir a la sociedad santafesina creando un jardín materno-infantil. Dicen los registros que más de 200 niños pudieron pasar por este jardín y experimentar el amor de Dios. Para dar comienzo a este proyecto se abrió la Fundación Fucriva, en honor a nuestro pastor Jorge Folta. En 1989 se inició la tercera etapa de construcción, dando lugar al salón que hoy disfrutamos. Como Dios no solamente habla a la iglesia y habla a los corazones específicamente, fue en 1990 donde el pastor Sarazaga sintió el llamado de Dios de ser misionero en Italia. Así fue que en 1995 partió con su familia a Salerno, donde se estableció una nueva congregación. En 1998, el pastor Pedro Slacta asume el liderazgo. En ese momento se inició una nueva obra en Frank y se consolidaron las comunidades de San Carlos, de Loyola, de Rincón, de Colastine Norte y Colastine Sur. En ese año, la iglesia también asumió la administración del Hogar Infantil Bautista de Esperanza. Hasta el 2015 trabajó realizando un beneficio a niños con problemas familiares, brindándole no solamente contención emocional y afectiva, sino meramente espiritual. Yo soy Joaquín, soy uno de los chicos que estuvo en el hogar con Nancy y Emilio. Para mí, por lo menos, fue una experiencia increíble. Yo tuve una infancia muy linda, no me puedo quejar de nada. Conocí a Jesús a través de ellos y hoy en día estoy súper agradecido por lo que Dios hizo en mi vida y por la oportunidad que le dio a Nancy y Emilio de haber tomado ese hogar como si fuera parte de su vida, compartir su familia con nosotros, con mis hermanos.
Pasado el tiempo, este hogar también empezó a brindar ayuda a la mujer golpeada. Así vemos una vez más la extensión del amor de Dios por medio de su iglesia, viendo las necesidades de la población y tomando cartas sobre el asunto. Como sabemos, en 2003, nuestra amada ciudad sufrió una fuerte inundación. Las autoridades locales y provinciales se vieron desbordadas, y ahí fue cuando Nordeste decidió actuar. Así es como nuestro templo, en 2003, se transformó en un centro de evacuados. Se brindó refugio a personas que habían perdido sus hogares. La iglesia se convirtió en un lugar donde la comunidad podía encontrar apoyo y consuelo en medio de la adversidad. En diciembre de 2014, el pastor Pedro Slacta deja su función en Nordeste y el liderazgo de la iglesia lo llevan a cabo hermanos como Juan Carlos Poloa, Raquel Gracioli, José Luis Chito, Miguel Seguro, Esteban Folta, Pedro Pinto y Federico Folta, siendo este último el coordinador del mismo. En enero de 2018, el pastor Miguel Juez y su esposa Magda llegaron de España por un periodo de 5 años, trayendo consigo un enfoque significativo en el cuidado y la contención de la comunidad de fe, potenciando así encuentros profundos en cuanto al compañerismo y la coinonía. Su pastorado se caracterizó por la cercanía y la autenticidad en las relaciones. El pastor Miguel nos ayudó a recordar que somos familia. En el año 2020, plena pandemia, se hizo evidente la necesidad de mantenernos unidos, apoyando a los miembros de la congregación en tiempos de extrema necesidad espiritual y afectiva. Para esto, un grupo de hermanos tomó la responsabilidad de realizar las grabaciones de alabanzas, mensajes, anuncios y así poder salir por nuestro canal de YouTube. En pleno aislamiento, el pastor Miguel comenzó una serie de reuniones vía Zoom con 2 matrimonios de la localidad de Marcelino Escalada, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Lo que comenzó con charlas de estudio bíblico, hoy se han transformado en una nueva obra de extensión con encuentros presenciales en el lugar. Luego de 5 años, el pastor Miguel y su esposa Magda regresaron a España. Así fue que la iglesia considera y propone al hermano Federico Folta como un nuevo pastor. Se convoca a un presbiterio y es ordenado el 20 de junio del 2022, tomando el cargo de pastor junto con su esposa Noralía el 31 de agosto de dicho año. Tenemos por delante un nuevo desafío, que es continuar de alguna manera con el legado que nos dejaron grandes hombres de fe, algunos ya en la presencia del Señor. Tanto los pastores como distintos hermanos cumplieron y cumplen la tarea encomendada por nuestro Señor Jesús, de anunciar el único mensaje de salvación. Y de cada pastor podría hacer mención de puntos fuertes en el ministerio desarrollado. Pero creo que la constante fue el profundo amor por los perdidos, por los no alcanzados y la dependencia plena a Dios. Muchas veces escuché la historia del primer pastor, Jorge, mi abuelo. Antes de tener la empresa constructora en extrema pobreza, él renunció a uno de sus trabajos por una firme convicción de que le quitaba tiempo para estar con el Señor, para servirle los días domingo con los hermanos en la congregación. Y siempre contaba esa historia diciendo que el patrón burlonamente mandó a que le liquiden el sueldo, el jornal, y les dijo, bueno, que Dios y tu Biblia te ayuden. A lo que este hombre de fe respondió, mi Dios y mi Biblia me van a ayudar. Y creo que esta fue una característica de este hombre, pero también de muchos otros hermanos que respondieron de esta forma al llamado, dejando de lado la duda y poniendo la plena confianza en el Señor. El apóstol Pablo asegura a la iglesia de Colosas que el propósito eterno de Dios para cada creyente, tanto individual como cuerpo, es que Cristo se manifieste en todo hombre, en todo lugar. La plenitud de Cristo fue dada a la iglesia. Cada miembro cumple un rol específico, un rol necesario. Y el plan perfecto de Dios para redimir al mundo perdido viene por medio de la iglesia, la obra que realiza en medio de la sociedad. Por eso cabe destacar la importancia en toda congregación, en esta familia de fe. La importancia desde el bebé recién nacido que se suma a la familia
como aquel anciano que está atravesando tal vez sus últimos tiempos, pero todos somos parte. Y la importancia de rescatar la necesidad de compartir tiempo de calidad. No pasa una relación con una persona, con un líder, con el pastor. Es la corporatividad de la iglesia lo que da el crecimiento y lo que el Señor ha estipulado, sabiendo por sobre todas las cosas y resaltando que la cabeza es el Señor Jesucristo. Creo que tenemos mucho por delante y tomar ejemplo de grandes hombres y mujeres de fe. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, él resalta y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que ese sea el propósito, el desafío día a día de nuestras vidas. Llevar adelante el nombre de nuestro Señor Jesucristo.